invitación y a los organizadores del Congreso. Es un placer estar con ustedes porque siempre pues, uno aprende mucho, ¿no? en estos congresos. Yo les voy a traer algo muy sencillo, ¿no? Que es el concepto de la supranacionalidad. Es un concepto que estoy revisando y bueno, a lo mejor son cosas muy obvias, pero creo que son importantes porque creo que en la mesa anterior se ha presentado un debate muy interesante, ¿no? Sobre conceptos, ¿no? Sobre la federación, sobre la soberanía, y creo que es muy importante retomar, ¿no? Bueno, voy a empezar, voy a ver si puedo compartir, a ver cómo comparto. ¿Dónde está donde se comparte? No lo veo. Bueno, si no, no pasa nada. Bueno, solamente tengo dos puntos. Bueno, en realidad el objetivo profesora, ¿eh? En verde abajo dice compartir pantalla. A ver. No puedo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Sí, bueno. En realidad, bueno, la comunicación que traigo es abordar algunas cuestiones sobre el supranacionalismo y la supranacionalidad, ¿no? En el proceso de integración europea y delimitar pues, algunos conceptos sobre estos términos para poder después distinguir sus características y sus modelos, ¿no? Para ello, bueno, pues vamos a abordar, me he planteado algunas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por supranacionalidad? ¿Cuáles son los alcances del término? Y también cuáles son sus categorías, ¿no? Entonces, estudiar la supranacionalidad pues no solamente es incursionar también, no solamente en el campo de la integración, sino también en el derecho internacional, como ya han abordado anteriormente, ¿no? Que puede ser concebido como una forma también mucho más amplia, universal y a la vez más específica para abordar lo que sería una organización internacional, ¿no? O sea, la Unión Europea es una organización internacional, ¿no? Como han dicho los compañeros anteriormente, sui generis, ¿no? Que tiene una parte política y una parte jurídica, ¿no? Entonces sí necesitamos el derecho internacional, el derecho constitucional para poder analizarlo, ¿no? Y se aplica al igual que todas las leyes únicamente a asuntos específicos. ¿Qué es la supranacionalidad? Pues la supranacionalidad es un orden jurídico, se crea en el siglo XX y bueno, Willdorf señala que la palabra supranacional se compone de dos elementos, supra, ¿no? Del latín, y quiere decir que está por encima, lo que nos da el significado del vocablo, lo que está por sobre o por encima de la nación, ¿no? Entonces, después de la declaración Schuman y con la entrada en vigor del Tratado de París, fue cuando se crea esta organización que comenzó a ser considerada en particular en relación con otras organizaciones internacionales reconocidas hasta el momento. La CECA era la expresión de un postulado de independencia frente a las voluntades nacionales y presentaba una voluntad comunitaria en construcción. El concepto es utilizado por primera vez por Schuman en 1949 y por Monnet también en 1949 al referirse al carácter independiente de la alta autoridad en el artículo 9 del Tratado de la CECA. En el párrafo 5 del Tratado de la CECA dispone que los miembros de la alta autoridad ejercen funciones con plena independencia en interés general de la comunidad en el cumplimiento de sus deberes y no solicitan ni aceptan instrucciones de ningún gobierno ni de ningún organismo. Aunque algunos sostienen que se empleó también por varios representantes de los debates en la Asamblea General del Consejo de Europa de 1949, como también en los fracasados tratados europeos de defensa y de la Comunidad Política Europea. Algunas cuestiones sobre supranacionalismo y supranacionalidad en el proceso de integración europea también fueron abordados por el artículo 9.2 del Tratado de la CECA, pero este fue después eliminado esta expresión. A lo largo de las décadas del proceso de integración europeo,
se ha ido profundizando y evolucionando en el complejo sistema que contempla cada vez más elementos de la supranacionalidad. La noción se remite a leyes y a instituciones que se situarán por encima de los estados. Estudiar la supranacionalidad es incursionar no solamente en este campo de la integración, sino también, como les he comentado antes, en el campo del derecho, ¿sí? Ello entraña dos niveles diferentes, uno superior y otro subordinado, es decir, la autoridad nacional sobre el nivel inferior en virtud de un sistema jerárquico y que jurídicamente es superior a la última. La superación de los estados nacionales se da o se dio en denominar la supranacionalidad, la extensión de las estructuras y elementos supranacionales, por un lado, y los estados y por sus intereses intergubernamentalistas inherentes al proceso de integración europea y determinan su constitución y su regionalidad. La supranacionalidad es entendida como un orden jurídico que se halla por encima del orden jurídico interno de cada estado, pero no fuera de él, sino que es el Estado quien le da y le ha dado razón de existir. Esto es, la existencia de estados que se obligan entre sí sujetándose jurídicamente a un pleno normativo superior a través de un tratado interno, de manera tal que las garantías constitucionales resultan reaseguradas y reforzadas por ese orden jurídico superior, el ejercicio pleno de su soberanía. El nacimiento de las comunidades europeas introdujo este nuevo concepto jurídico y político, una nueva noción, la supranacionalidad. Algunos ven en ella una nueva categoría jurídica, sui generis, otros el resultado de una nueva voluntad política dentro de una nueva fase de evolución de las relaciones internacionales y más aún una mera técnica de carácter administrativo, sin valor político, pero que por encima de todo define un conjunto de características que imprimen a las comunidades europeas un carácter original que se distinguen efectivamente del resto de las organizaciones. Los distintos estudiosos de la supranacionalidad coinciden en líneas generales en la enumeración de una serie de condiciones que integran el concepto, aunque poniendo el acento sobre unas y otras características. ¿Cuáles son esas características que tiene la supranacionalidad? La supranacionalidad tiene atribución omnipotente de competencias exclusivas a la comunidad, la existencia de órganos principales e independientes que no representan a ningún Estado miembro, la toma de decisiones por mayoría, decisiones jurídicamente obligatorias para los destinatarios y directas. Entonces, para ello, todas estas categorías que las caracterizan, ¿qué debe de ocurrir? Pues que estos estados que voluntariamente se han reunido deben de transferir parte de sus competencias. Uno de los principios importantes dentro de las organizaciones internacionales es el principio de atribución, ¿no? Y entonces ellos deben de transferir esas competencias, funciones legislativas, ¿no? Y jurídicas, creando así en efecto estos órganos supranacionales y delegándoles dichas funciones y repartiéndolas entre el orden jurídico supranacional y el orden jurídico interno. En este orden internacional caracterizado por la interdependencia de los estados aparece un sistema de normas jurídicas comunes a los órdenes jurídicos internos de los estados, que denominaremos derecho comunitario. Entonces ahí vamos a ver que es resultado del derecho internacional, por lo tanto es una organización internacional sui generis. Y a la hora de abordar la supranacionalidad la podemos hacer desde diferentes teorías, desde la teoría de las relaciones internacionales, desde la teoría del derecho constitucional o desde la teoría de lo que sería la teoría política. En el momento que los países reconocen la existencia de la soberanía nacional que puede ser cedida a las instituciones, se podrá hablar de supranacionalidad, siempre que haya un Estado. El poder y la autoridad ejercida por las instituciones no estaría sometida a la decisión exclusiva del propio Estado, sino que estaría sometida al conjunto de los miembros de la institución. Un aspecto que la diferencia de las instituciones y de las organizaciones internacionales o interestatales radica en el sistema de toma de decisiones. La supranacionalidad es una evidencia de la integración. Es un mecanismo para desplazar a los estados-nación
por un nuevo mecanismo para desplazar a los estados a un nuevo ente para pretender una jurisdicción nueva sobre ellos. Y para ello se van a concretar dos dimensiones. Una, que va a ser el supranacionalismo jurídico, normativo o legal, y la otra que va a ser el supranacionalismo político, decisional. Entonces, la supranacionalidad normativa se va a describir como el proceso de la integración en la que la esfera legal se va a dar dentro de lo que sería el derecho comunitario. Y ahí se va a ver esa relación jerárquica entre las políticas y las medidas jurídicas comunitarias, de una parte, y las políticas y las medidas concurrentes a los Estados miembros por la otra. Y la supranacionalidad decisional se refiere al contexto institucional y a los procesos decisionales para la elaboración de políticas y medidas. Es decir, que en el ámbito jurídico la supranacionalidad se podría definir como un orden jurídico independiente de y que supera a los estados. Entonces, más o menos sería, además de tener este tipo de supranacionalidad, este tipo de supranacionalidad se da porque también tiene una arquitectura ¿cómo se llama? Institucional, ¿no? O sea, la Unión Europea posee una serie de poderes que ha ido transfiriendo su poder ha sido transferido bueno, los estados ha transferido su poder a estas instituciones y entonces por eso se ha podido dar esta transferencia. Entonces, en la Unión Europea, haciendo referencia a la anterior comentario, es un híbrido entre la parte gubernamental y la parte como sería intergubernamental, en el cual es una organización de estados soberanos en la que se decide, se ha decidido ceder voluntariamente cierto tipo de competencias y atribuciones, pero solamente en ciertos puntos o ciertas temáticas que les conviene a los estados-nación. Respecto a lo que sería, esa sería respecto el avance que tengo de la investigación respecto a la, ¿cómo se dice?, a la parte de la supranacionalidad. Después, no sé si les podría hacer un breve comentario sobre lo que tengo. Sí, doctora, 5 minutos. Vale. Bueno, respecto a lo que habían comentado anteriormente de la Organización Internacional Sui Generis, creo que es muy importante respecto a la supranacionalidad. Para unos estudiosos, la Unión Europea es una organización internacional de integración sui generis y esto es una estructura de cooperación creada por los Estados-nación con el fin de gestionar más eficazmente las interdependencias económicas y de seguridad que genera una economía global. Los Estados deciden asociarse voluntariamente mediante un tratado internacional con un sistema de órganos e instituciones por medio de los cuales ejercen las competencias que le han atribuido a los Estados miembros que les conforman, según el principio de atribución, y capacitada para expresar por actos de diversa naturaleza su propia voluntad como algo distinto de sus miembros. Cuentan con una estructura que no responde a los parámetros de los estados modernos tradicionales ni a los criterios de una organización internacional del tipo convencional. La Unión Europea está formada por dos estructuras formalmente distintas reguladas por 3 tratados constitutivos, la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Dos estructuras distintas de las que forman parte en 27 estados que cuentan con un sistema institucional único y que responden a un propósito común. La Unión Europea es una identidad jurídico-política que no es asimilable a una organización internacional de integración. La Unión Europea está formada por sus Estados miembros con el objetivo de crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, artículo 1 del Tratado de Lisboa, y fundamentada en los valores del respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos. Hay que recordar que la Comunidad Económica Europea y las rebautizadas Comunidades Europeas y la Unión Europea es una organización internacional de integración regional dotada de una estructura permanente de cooperación creada por Estados-nación mediante el Tratado Internacional.
con un sistema de órganos e instituciones por medio de los cuales ejerce sus competencias que le han sido atribuidas por los Estados miembros y que la conforman y la capacitan para expresar por medio de los actos de diversa naturaleza su voluntad como algo distinto de la de sus Estados miembros. Una entidad jurídica internacional difícil de clasificar, de ahí que lo de su organización sui generis, con una particularidad que matizan claramente su pertenencia a la categoría de las organizaciones internacionales, lo que se evidencia cuando tienen relación con los Estados-nación o con otras organizaciones internacionales. La naturaleza jurídica de la Unión Europea seguirá siendo única en la sociedad internacional. El Tratado de Maastricht, que entró en 1993 en vigor, introdujo la dimensión política en el proceso de integración europea. La Unión Europea está constituida por Estados-nación democráticos de los que se reciben las competencias para alcanzar sus objetivos comunes que quieren alcanzar. Se enuncian así el principio básico de todas las organizaciones internacionales, el principio de atribución de competencias, artículo 5 del TUE, y son los Estados y por medio de ellos quienes dotan a la Unión Europea de competencias. Además, la Unión Europea no ha sido un poder originario creado a partir de un acto constitutivo popular. No es un Estado ni tiene un horizonte, ni tiene su horizonte constituirse en un Estado federal unificado. La Unión Europea es una organización internacional que está basada en el artículo sui generis, que combina características supranacionales e intergubernamentales. Hay que señalar que el proceso de integración europea se ha desarrollado hasta ahora mediante una construcción asimétrica. Weiler describe así la situación actual de la Unión Europea, una confederación en el plano político y una federación en el plano jurídico. Los gobiernos de los Estados europeos han construido una especie de Estado federal a beneficio de inventario. Esto explica que en el plano jurídico de los Estados sigan los principios de la articulación propios de un Estado federal, el principio de primacía, sobre la base de las decisiones que han adoptado previamente en el plano político, mediante fórmulas de decisión propias de la Confederación. La asimetría de la Unión Europea entre el plano político y el jurídico es lo que dificulta la clasificación como institución en relación con otras formulaciones supranacionales o estatales. No se trata de que los Estados miembros hayan renunciado a que la Unión sea un Estado, sino que los gobiernos de los Estados miembros quieren que la Unión sea solo Estado para aquello que les interese. De ese modo, la Unión no es Estado para configurar un Estado público común de decisión pública abierto a la ciudadanía. No es Estado para debatir democráticamente las políticas europeas a través de la participación y representación ciudadana. Y no es Estado para establecer un esquema institucional en el que los poderes públicos europeos respondan directamente ante la ciudadanía como lo hacen los poderes estatales nacionales, y no ha sido Estado para garantizar, hasta que entró en vigor la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 1 de febrero del 2009, un esquema de derechos fundamentales equiparable a los nacionales. Sin embargo, sí es y ha sido Estado para que las decisiones adoptadas por los Estados a nivel europeo se apliquen directamente a la ciudadanía. Estas asimetrías es lo que hace imposible homologar a la Unión Europea con los sistemas democráticos. Por lo mismo, tampoco es posible defender desde planteamientos democráticos la permanencia en el tiempo de esta formulación asimétrica entre el poder político confederal y el orden jurídico federal. La evolución futura de la Unión Europea va a ser parte de la evolución de sus Estados miembros. La Unión y los Estados comparten un espacio común de tal manera que la reformulación o el rediseño de la Unión supone necesariamente una redefinición del poder político de los Estados miembros. La Unión Europea no representa un modelo propio de organización que esté destinado a considerarse en una fórmula original superadora de los modelos estatales de los Estados miembros. Entonces, perdónenme, pero es parte también de lo que tengo que ir revisando con la parte de la supranacionalidad, porque en la parte de la supranacionalidad también tenemos que ver cómo está conformada sui generismente, ¿no? Al ser una organización atípica, ¿no? Internacionalmente. Pues estos serían los avances que llevo dentro de la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.